Francisco Ulloa para terminar esta semana hablando de un tema que debe preocuparnos a todos, la epilepsia y cómo se está abordando desde el Estado ecuatoriano, qué tan bien o mal atendidos están estas personas víctimas de esta enfermedad. Francisco, buenos días y bienvenido. Usted presentó un proyecto en la Asamblea Nacional para proteger a los enfermos de epilepsia. ¿Qué pasó? Buenos días, Janet, buenos días al país. Lastimosamente, aquí se nota el doble discurso del gobierno nacional, cuando por un lado hace todo un show mediático diciendo que defiende los derechos humanos a nivel internacional y se olvida de los derechos humanos de los ecuatorianos. Más de 200.000 ecuatorianos que tienen derecho a la vida están siendo olvidados, que son 200.000 ecuatorianos que padecen de la epilepsia, una enfermedad crónica de mayor impacto social, producto precisamente del desconocimiento y el no abordaje de esta temática. En función de ello es que presentamos un proyecto de ley de protección al paciente con epilepsia para que no solo sea visto este problema desde el ángulo de la salud, sino del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a una integración vital de estos seres humanos. Sin embargo, aquí se nota cómo la intencionalidad de iniciativas que buscarían garantizar los derechos constitucionales de los ecuatorianos se los ponen en el congelador y no se los trata ni se los aborda con la seriedad que debería abordarse. Desde el 12 de abril, que se emitió informe para segundo debate, que de paso debemos decirlo, es un informe con mayoría gobiernista que sugiere el archivo de esta iniciativa legislativa, se mantiene congelado un proyecto de ley que buscaría precisamente generar acciones afirmativas en beneficio de muchos ecuatorianos. ¿Cuál es la situación actual de las personas con epilepsia en el Ecuador? Apenas el 50% de los pacientes que tienen epilepsia reciben un tratamiento y han tenido un diagnóstico. El otro 50% ni siquiera han tenido un diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que está deteriorándose sus condiciones de vida y no solo la de ellos, sino la de sus familiares. El desconocimiento lleva a la marginación de este tipo de sectores que lastimosamente, debo decirle, en el Ecuador no se los ha querido visibilizar y curiosamente más bien se los ha querido ocultar. Aquí lo que debemos señalar es que debemos unir esfuerzos fundamentalmente para afrontar este tipo de problemáticas sociales que hacen que un gran sector de ecuatorianos no tengan la posibilidad de integrarse adecuadamente a la red social de un bienestar de vida. ¿Cuántos enfermos de epilepsia se estima hay en el Ecuador? Ni siquiera hay estadísticas oficiales, pero de los esfuerzos desde el sector privado que se han hecho en torno a esta temática se señala que son más de 200.000 ecuatorianos. Recuerde que la epilepsia puede adquirirse a cualquier edad. Es cuestión simple y llanamente de un accidente, de un golpe, del estrés que ahora vive la sociedad producto de sus inestabilidades, puede generar o desencadenar en crisis epilépticas. Y si no se tratan a tiempo, todo esto conlleva a un problema de orden psicosocial, biopsicosocial, que agrava las condiciones de vida de estos ecuatorianos. ¿Qué pasa con la medicina que estas personas necesitan? ¿La está entregando el Estado ecuatoriano como es su obligación? El Estado ecuatoriano siempre busca mecanismos para evadir su responsabilidad constitucional. Es más, inclusive yo quiero adelantar, está por tratarse el veto del presidente de la República a la ley de discapacidades, y está queriendo cambiar el tiempo de los verbos en algunas cosas en donde debe ser imperativa la obligación del gobierno y quiere poner un podrá, un tal vez, que llega tarde o nunca. O sea, si puedo le ayudo. Si puedo le ayudo. El podrá es si puedo. Es por eso que inclusive en algunas enfermedades hay sentencias de jueces que disponen que el Estado se haga cargo, como es por ejemplo aquellas personas con síndrome de Larón, pero ni siquiera las sentencias hace caso el Ministerio de Salud. Eso es una más de las demostraciones de los palos de ciego que se ha dado en este gobierno en el tema salud. Si ya nos referimos al concreto tema de la epilepsia, debemos señalar, entre otras cosas, que son costosos y permanentes los tratamientos para las pocas personas que tienen diagnosticado. Solo por ponerle un ejemplo, hace más de 2 meses, 5 ecuatorianos pudieron acceder a una operación de epilepsia refractaria, que es ese tipo de epilepsia en donde la medicación no es aceptada por el paciente. Cada una de esas operaciones tiene un costo de $20.000. ¿Cuántos ecuatorianos estarán en la posibilidad de gastar o invertir $20.000? Más aún si sabemos que quienes
acceden a la posibilidad de una operación de este tipo, entre un 65 y un 70% se recuperan completamente y pueden integrarse adecuadamente a la vida en el Ecuador. ¿Y qué pasa con la medicina que debería estar entregando a las personas por lo menos de escasos recursos el Ministerio de Salud a través de hospitales como el Eugenio Espejo? Al no existir una política de salud, tampoco existe la posibilidad real de atender adecuadamente y en forma oportuna y periódica con la entrega de la medicina. Es por eso que vemos cómo permanentemente las mafias internas dentro de los hospitales públicos hacen que surjan periódicamente los escándalos como el robo de las medicinas, y es, vuelvo a repetir, producto de la ausencia de un liderazgo y una atención preventiva de salud en el sistema de salud ecuatoriano. Ahora, ¿qué pasa con los especialistas? Porque usted dice que hay mucha gente que no tiene diagnóstico, y ahora estamos en el sector público, mire, que por tanto escándalo que hay en el país, pero espero la próxima semana poder abordar lo que está pasando en el Hospital Baca Ortiz de Quito, de donde se están yendo 12 médicos muy reconocidos, muy profesionales, que se están yendo, no dicen que son por las 8 horas laborales, pero más se están yendo, dicen ellos, por los maltratos y el acoso que están recibiendo, y también porque no cuentan con los implementos básicos necesarios para poder atender a la población que los necesita. Entonces, en esta enfermedad, ¿contamos con los especialistas que se necesitan? Mire, Janet y pueblo ecuatoriano, el problema se va a ir agravando progresivamente y en forma exponencial. ¿Por qué razón? Porque es cierto lo que usted señala, el maltrato a los especialistas está haciendo que muchos de ellos se retiren, especialmente del sector público, y estemos teniendo ausencia de especialistas. De pronto convocatorias públicas para concursos de merecimientos no se llenarán y tendrán que traer probablemente profesionales extranjeros, en detrimento de lo que significan los profesionales nacionales. Pero debo decirle que inclusive los errores en el manejo de la salud pública del Ecuador ahondan en el problema cuando se prohíbe el ingreso de los nuevos profesionales que se están formando a los hospitales públicos. Eso es lo que ha surgido, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Guayaquil, cuando tienen que, lógicamente, defender su hospital como universidad, porque es el único sitio donde pueden hacer las prácticas y la residencia interna, porque les está negado la posibilidad en los hospitales públicos del Ecuador. Son los graves errores que han surgido. El otro elemento es que no existe una política de incentivos para la profesionalización a nivel de posgrado y de especialización de este tipo de especialistas que siempre son escasos. En el caso del Ecuador, son contados con los dedos de la mano los especialistas en el tema de epilepsia. Gracias, asambleísta Ulloa, y le deseo mucha suerte en esta cruzada que usted ha emprendido para poder proteger a los enfermos de epilepsia en nuestro país. ¿Cuánta gente que sufre estas enfermedades raras o catastróficas necesita ayuda y atención urgente del Estado ecuatoriano? No podemos dejar pasar más tiempo. Quiero cerrar este espacio dándoles la buena noticia de que el caso de Nelson Serrano arroja buenos resultados. Esta semana se hizo una audiencia en la Corte Provincial de Pichincha, en la Corte Superior de Justicia, en donde ya se hizo una audiencia de formulación de cargos en contra del ex intendente Víctor Hugo Olmedo, quien deportó ilegalmente a Nelson Serrano y lo entregó, después de haberlo secuestrado, lo entregó a 2 policías que vinieron a violar nuestra soberanía aquí en el Ecuador, y se lo llevaron a los Estados Unidos, y hoy está en la ruta de la muerte, acusado de 4 muertes que posiblemente no cometió. En este momento el Estado ecuatoriano ha asumido la defensa de Nelson Serrano y ya se contrataron los abogados para reinvestigar este caso y tratar de encontrar a los verdaderos culpables. En esta audiencia de formulación de cargos se determinó que se aceptó el pedido total de la Fiscalía y que Víctor Hugo Olmedo queda prohibido de salir del país, debe presentarse semanalmente ante su señoría y que oficie al registrador la propiedad para que no pueda vender ni enajenar sus bienes mientras dure este proceso. Esto es una gran carta de presentación para el proceso de defensa que se está haciendo en los Estados Unidos a favor de Nelson Serrano, de quien después de haber sido sacado ilegalmente del país y acusado de unas muertes sin tener pruebas fehacientes, necesita regresar al Ecuador para empezar todo este proceso de nuevo. Que tengan un buen fin de semana.